Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Bote Pronto. Hoy es martes, me da mucho gusto una vez más, porque creo que es un tema que tenemos que seguir viendo, que esté con nosotros Eduardo Clark. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Carlos, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Y como siempre, Alexandra Zapata. En tiempos, a ver, lo voy a poner así, Ale, y tú le haces la primera pregunta a Eduardo. Yo lo que veo en el país, y sigo los números todo el tiempo es, pues sí, le podemos decir bajada, pero lo que estamos viendo es que nos quedamos hasta arriba de la meseta, caray. Y esta meseta, ¿no? Las mesetas generalmente son arriba, hay que decirlo, porque uno se confunde. Las mesetas están arriba. Y seguimos en eso, y pues preocupa porque este naranja no es bueno para la economía, no es bueno para la pandemia. Así lo veo, Ale. ¿Tú cómo lo ves? Pues Carlos, yo creo que esa estabilización de la pandemia o la aplanación de la curva de la pandemia de la que tanto hablaba López-Gatell, pues sí, se aplanó y se aplanó altísimo. Y desafortunadamente, como bien dices, eso nos ha mantenido durante mucho tiempo en este semáforo naranja en la Ciudad de México. Ahorita, Eduardo, nos vas a dar tu pronóstico de cómo se mueve ese semáforo, si hay posibilidades de movernos a amarillo en el futuro cercano o no, si nos tenemos que ir acostumbrando a quedarnos aquí en el naranja. Pero también tengo un par de preguntas más sobre el programa que acaban de arrancar de prevención de salud, que me parece muy oportuno, no que vaya a resolver la crisis de la noche a la mañana. Y una pregunta más, porque en una ocasión estuviste aquí en el programa y nos platicaste sobre un programa muy ambicioso de pruebas en la Ciudad de México, mucho más ambicioso de lo que tienen otros estados. Y también me encantaría saber cómo va eso en términos de avance en la ciudad. Pero a ver, arranca, Eduardo, ¿cómo ves? ¿Cómo estamos? ¿Cómo van las últimas semanas del naranja? ¿Cómo vamos? Claro, mira, para hacer una recapitulación muy rápida. Lo que pasó en la ciudad, y ustedes lo apuntan bien, fue un incremento rapidísimo en toda el área metropolitana entre finales de marzo y el 20 de mayo. Pasamos y llegamos a tener el 20 de mayo 6.500 hospitalizados en el Valle de México. Hoy, 3 meses después prácticamente, tenemos 3.900. Es decir, hemos reducido como 40% la ocupación hospitalaria, que era altísima. Sin embargo, tener todavía prácticamente 4.000 personas en los hospitales es algo insostenible en muchos sentidos. En sentido de que son muchas personas activas contagiadas en la calle que siguen siendo parte de un foco de infección que se puede potencializar muy rápido si nos descuidamos, y también en temas que es natural pensarlo, que es 4 meses, 5 meses que tienen ya los médicos de batalla continua a niveles de saturación hospitalaria que nunca habían visto. Insostenible o muy difícil de sostener en el largo plazo en términos casi de personal, insumos y todo eso. Hemos tenido unas mejorías buenas en las últimas 3 semanas, hemos bajado 800 prácticamente de 4.700 que llegamos a tener por ahí del cambio de agosto a julio, de julio a agosto. Sin embargo, la mejoría es una mejoría muy modesta día con día, poquito a poquito, y esto nos pone en una situación muy incómoda en la cual no podemos tomarnos la libertad como gobierno de la ciudad de abrir más actividades, dejarnos ir para reactivar la economía, porque como ya lo mencionaron, estamos en niveles muy, muy altos de hospitalización. Eso nos pone en una circunstancia en la cual tenemos que apostar por programas no convencionales, y esto me refiero a programas de mitigación del contagio que no tienen que ver con cuarentenas y cerrar las personas en sus casas, sino con actividades adicionales como rastreo de contactos, identificación de brotes, búsqueda intencionada. Pero es una ecuación muy difícil. Y en este momento, hoy, martes 18 de agosto, la verdad es que todavía es difícil darles un pronóstico de cuándo podríamos cambiar hacia un semáforo más benévolo. ¿Por qué? Porque los datos son muy variables. Estamos en una mejoría, pero es una mejoría poco a poquito y que en cualquier momento, si nos descuidamos, se podría tornar en un rebrote. Y supongo que también van a esperar un poco a ver estas pequeñas aperturas, ¿no? Cómo funcionan, es decir, cines, ¿no? A ver, ya hicimos cines, ya hicimos museos. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? A una semana de que abrimos cines. Supongo que también están mirando eso, ¿no? Es correcto. Y si ustedes han seguido el programa de reapertura de la ciudad, es más o menos lo que hacemos. Llevamos ya 8 semanas prácticamente en naranja desde que empezamos a hacer de manera paulatina la apertura de actividades, y nunca soltamos más de 3, 4 actividades por semana, con el objetivo de también modificar de 2 lados. Ver si los contagios suben, pero también en términos operativos es más fácil ver una nueva actividad, ver cómo se puede modificar en términos de aforo, supervisión, etcétera. Y es un proceso continuo
que la verdad es trabajo que tenemos que hacer continuamente de evaluar las aperturas. De igual manera, lo que les diría es, desafortunadamente llegamos a un punto en el cual las actividades que quedan por abrirse son actividades de mucho más alto riesgo que las que ya se abrieron. Cuando la gente nos pide gimnasios, cuando la gente nos pide teatros, cuando la gente nos pide mayor aforo, son actividades que no es tan fácil reiniciar como reiniciamos hace 8 semanas la manufactura, donde tienes ambientes mucho más controlados. Mi siguiente pregunta era, había un plan de pruebas súper ambicioso en la Ciudad de México y quería saber contigo, Eduardo, cómo han avanzado en ese plan, cuál es el estatus de pruebas. Sé que no era fácil en términos de importación, en términos de financiar el costo de estas pruebas y después la administración a la población. Si nos puedes dar una actualización sobre eso. Claro, creo que desde la última vez que hablamos, que yo creo que ya fue hace un par de meses casi, cuando estábamos iniciando este programa, en la ciudad hacíamos cerca de 2,000 pruebas diarias. Hoy le estamos pegando a las 4,000 entre semana, los fines de semana cae un poco porque están cerrados los centros de salud, pero casi todos los días de entre semana estamos pegándole. En la ciudad se realicen a residentes y personas que vienen a hacerse la prueba, un poco más de 4,000 pruebas al día. Fue un programa en el cual fuimos exitosos en lograr incrementar casi al doble la toma de muestras en la ciudad. En particular, casi toda la mejoría la hemos tomado a partir de los centros de salud de la Ciudad de México, que nosotros como gobierno administramos, y lo hicimos en torno a un programa que creo que justo la última vez que hablamos estábamos enmarcando, que es el programa de las colonias prioritarias. Tenemos hoy cerca de 50 colonias que han participado en este esquema, y si ustedes ven la cifra de pruebas en la ciudad, de hecho llegó a su pico máximo, pegándole a 4,500, 4,000, casi 5,000 pruebas al día, la semana del 20 de julio, que fue cuando metimos las primeras 30 colonias al programa. Hemos bajado un poco porque estamos tratando de generar más colonias y más tomas de muestra en kioscos, pero la semana refleja nuestro pico porque fue cuando salimos a la calle, pusimos kioscos y en esas colonias incrementamos prácticamente al triple el número de toma de muestras. Afortunadamente ha ido bajando la demanda. En estas colonias prioritarias hemos visto que los clústeres de contagio se han difuminado un poco, aunque tenemos todavía problemas, particularmente 3 clústeres, en Magdalena Contreras, en Los Pedregales, Santo Domingo y un poco en la colonia Doctores, pero el programa ha sido exitoso en que sacó mucha gente a la calle que se diera la muestra, bajó la tasa de positividad en las siguientes semanas, es una buena noticia. En este momento estamos viendo cómo reforzamos este programa para poder garantizar en otras zonas de alto contagio la misma disponibilidad de pruebas que tuvimos y seguimos en un programa continuo de incremento de la capacidad de procesamiento en la ciudad. Ahora, las pruebas salen Eduardo, y luego hace rastreo, ¿no? Sí, exacto. Nosotros hacemos, a partir del 9 de junio, a todas las personas que salen con una prueba positiva que se reportan en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Federal, que son tanto en hospitales como en centros de salud, como pruebas privadas en la mayoría de los laboratorios, les marcamos hacer el rastreo de contactos y estamos intensivamente tratando de buscarlos. Es una cosa que todavía nos falta, ¿eh? Esto quisiéramos ser bastante autocríticos en el sentido de que el rastreo de contactos todavía tenemos que hacer que cuaje en términos de que la población a la que le marcamos nos conteste y nos ayude a proveernos información más al rastreo de contactos. Aquí sí, si aprovecho, si alguien nos ve y le llega esta llamada, lo más útil para nosotros es obtener información que no tenemos. Información, por ejemplo, de centros de trabajo, cómo se transportan, con quién han convivido de manera intensiva. Eso es lo que hace la diferencia entre que un rastreo de contactos sea puramente una llamada de cortesía a una llamada que en realidad puede involucrar cortar cadenas de transmisión del virus. Eduardo, en México hemos tenido un desafío particular que es que los mexicanos no quieren ir al hospital y se esperan muchísimo tiempo para llegar al centro de salud y eso evidentemente complica la atención, incrementa las tasas de mortalidad de COVID, etcétera. Hay una línea muy delgada entre celebrar una saturación hospitalaria baja, o sea, es decir, tener muchas camas libres y tener a los mexicanos muriéndose en su casa. ¿Cómo van en ese balance? ¿Han hecho llamados a la población para que se acerquen a los hospitales antes de que la situación se vuelva muy crítica con pacientes de COVID? ¿En eso han visto una mejoría? Claramente, cuando nosotros hablamos del indicador de saturación hospitalaria, es un indicador que usamos porque es muy fácil de comprender. Sin embargo, adentro de ese indicador hay muchísimas tensiones, ¿no? Defunciones, ingresos y altas prácticamente. Una buena parte de la población nos pregunta, ¿la mejoría que estamos viendo tiene que ver verdaderamente con que hay menos gente entrando a los hospitales o con que tal vez la gente no está llegando, la gente se está muriendo en el hospital, hay más altas, yo qué sé?
Lo que nosotros monitoreamos paralelo a este indicador también son los ingresos nuevos. En este sentido sí tenemos buenas noticias y no estaríamos en esta senda de reapertura si no las tuviéramos. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, los últimos 3 días a los hospitales de la Ciudad de México han entrado, el domingo entraron 312 personas, el lunes 268, ayer 330, me fui un día para atrás. Esto son datos de alrededor de 300 personas nuevas al día que ingresan a los hospitales. Si nosotros vemos, por ejemplo, el 10 de junio, que es cuando empezamos a monitorear esto, el 6 de junio tuvimos 833, el 10 de junio tuvimos 910, el 11 de junio 790. Sí creemos que la reducción de la saturación hospitalaria sí va por una parte, por el lado de una reducción en los ingresos. Aunque la gente se quedara en su casa, una reducción de 910 personas entrando al hospital en un día No solo por eso. sí refleja una mejoría en la situación de transmisión del virus de la ciudad. Y adicionalmente, les quisiera poner el otro contrafactual que nosotros vemos, que es un contrafactual muy positivo. Tenemos una intuición de que la capacidad hospitalaria está reduciéndose más lentamente porque también vemos incremento en los tiempos promedio de estancia en el hospital. ¿Qué significa esto? Que los médicos, al tener que atender en vez de 7 personas por cada 10 camas a 4, pueden darle más tiempo, esperar a que la persona evolucione más durante un largo plazo en su convalecencia en el hospital en vez de sacarlo inmediatamente para reemplazar esa cama. No, y a lo mejor que llegan antes y por eso están más tiempo. Sí. Sí, y de todos modos... Y no mueren al día del ingreso, ¿no? Esta es una cosa que de todos modos, y también lo tenemos que ver con mucha autocrítica desde el gobierno, tenemos que fortalecer los esfuerzos para que la gente sepa identificar bajo qué condiciones ir al hospital y bajo qué condiciones no ir al hospital. Sabemos que quedó mucho en la cabeza de la ciudadanía la recomendación: si tienes síntomas, quédate en casa. Sin embargo, hay que diferenciar entre los casos, ¿no? Un caso de tener síntomas leves en el cual no tienes ninguna falta de aire, ninguna comorbilidad asociada, es muy distinto a una persona que claramente se sabe en riesgo de COVID, que esperamos haber transmitido quiénes son, ¿no? Personas mayores de 60 a 65 años, incidencia de diabetes, sobrepeso, hipertensión, inmunosupresión, ese tipo de cosas. Ellos son lo que nos interesa de manera robusta es, no sé si robusta fue la mejor palabra, pero de manera intensiva, es que sí y que en el momento que se sientan mal, el hospital está ahí para ellos. Es muy bueno hablar contigo porque nos das ese panorama. Pues aquí seguimos. Lo que importa hoy es que poco a poco, aunque sea, pero que muy pronto lleguemos a mejores condiciones en los hospitales. Hay que pensar mucho lo que dijiste al principio, me voy a quedar con eso. Estos doctores que llevan 5 meses en esa intensidad, no hay manera de que sea sostenible. Gracias, Eduardo. Gracias, Ale. Muchas gracias a los dos. Gracias. Buenas noches a ambos. Gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego.